Hola a todos, muy buenos días. En nombre del Grupo Legrand quiero darles la más cordial bienvenida a todos ustedes al inicio de este ciclo de charlas, ciclo de webinars de las protecciones eléctricas. Para los que no me conocen, mi nombre es Alba Español, formo parte del equipo de capacitación del Grupo Legrand y bueno, como les decía, les doy la más cordial bienvenida, muy contenta por poder contar con su participación el día de hoy. Así que bueno, les mando un gran saludo desde acá, desde Santiago, un abrazo y un saludo muy fuerte para todos. Veo nombres conocidos, así que bueno, agradezco a todos los que están conectados y los que nos siguen acompañando semana a semana en estos ciclos de charlas, ciclos de webinar que hemos preparado especialmente para todos ustedes. Así que muy buenos días y muchas gracias. Antes de comenzar, antes de partir, yo sé que ya muchos de ustedes han participado con nosotros, pero bueno, quiero darles la bienvenida a los que recién se conectan con nosotros por primera vez y entran a este mundo de los ciclos de webinars o charlas del Grupo Legrand. Y bueno, como les decía, el día de hoy, como pueden ver también en esta lámina que está acá, iniciamos con un ciclo totalmente nuevo, un ciclo de protecciones eléctricas, o le llamamos así la especialidad de protecciones eléctricas, donde vamos a ir conociendo en detalle cada una de estas y los aspectos importantes y lo más importante también de todo, qué es lo que dice el nuevo reglamento eléctrico acerca de cada una de estas protecciones, ¿ok? Así que hoy, 25 de abril, partimos con la protección diferencial y vamos a entender, vamos a repasar ciertas definiciones, conceptos, cómo funciona esta protección y cómo esta tiene la función de salvaguardar, de proteger la vida de las personas, ¿ok? Así que partimos hoy lunes con este tema tan interesante, pero el próximo lunes vamos a ver un poco acerca de las protecciones eléctricas modulares, los interruptores termomagnéticos en formato modular. Luego vamos a ir escalando un poco más el 9 de mayo con estas mismas protecciones, pero en caja moldeada, y luego con las más grandes y robustas de todas, que son las protecciones corte en aire, para finalizar el 23 de mayo con los limitadores de sobretensión, una protección que no muchos conocen, con una falla también que puede estar presente en cada una de nuestras instalaciones eléctricas y que tampoco es muy conocida. Así que de esto se trata este ciclo de protecciones eléctricas que, como les decía, parte hoy el día lunes de 10 a 11 de la mañana y los vamos a seguir haciendo semanalmente todos los lunes de 10 a 11 hasta finalizar el 23 de mayo, ¿ok? ¿Dónde pueden encontrar el link para inscribirse a cada uno de estos? Porque deben inscribirse a cada uno o los que sean de su interés en el link que se encuentra acá en la parte inferior que dice legrand.cl/webinars/, ¿ok? Así que si ustedes van ahí, van a poder encontrar todos los ciclos que tenemos activos en el momento, cuáles vienen luego, para que puedan inscribirse a los que sean de su interés. Y lo más importante es que cada uno de estos webinars generan un diploma de participación, ¿ok? Que es enviado y generado automáticamente por esta plataforma que nos presta servicios Click Meeting, ¿ok? Al finalizar el webinar, ustedes van a recibir un correo de agradecimiento y dentro de ese correo de agradecimiento ustedes van a poder descargar el diploma de participación por el webinar al que participaron, ¿ok? Pero si ustedes tienen la disponibilidad para acompañarnos en los 5 webinars de este ciclo, es decir, a la especialidad completa, van a poder obtener un diploma de participación adicional generado por nuestro departamento de capacitación, ¿ok? Con la cantidad de horas que ustedes dedicaron a capacitarse con nosotros. Así que eso quería comentarles por mi parte, agradecerles, darles la bienvenida a los que recién se conectaron. Aprovecho de saludar aquí a John, a Joel, a Daniel, a Francisco. Gracias a todos por sus saludos y bueno, ya estamos listos para partir con el tema en sí, pero antes quiero hablarles muy brevemente acerca de esta plataforma que nos presta servicios Click Meeting y cuáles son las herramientas que ustedes tienen para interactuar con nosotros. La primera, la más importante, es el chat. Ya muchos de ustedes nos están saludando desde ahí. Hola Nicolás, Ronald, Macarena, bienvenidos a todos y bienvenidas también. Hola Gonzalo. Así que si ustedes quieren hacer una consulta, los invito a utilizar este modo preguntas y respuestas que hemos activado ahora mismo. Tan solo consiste en que pulsen o pinchen, hagan clic en el símbolo de interrogación que ahora les debe aparecer en el chat y de esta forma su pregunta se va a diferenciar de los demás comentarios y saludos que vamos realizando durante la presentación, ya que se va a enmarcar en un color azul celestito y va a ser mucho más sencillo para nosotros el poder
ver la pregunta, responder de forma ordenada, que no se nos vaya a perder en el chat y también incluso dejar algunas para el final para colocarlas en pantalla y poderlas responder de la mano del relator. Así que los invito a usar este modo preguntas. Y lo siguiente que les voy a comentar, y ya para cerrar esta pequeña introducción, es que esta presentación que nuestro relator ha preparado especialmente para ustedes y un material complementario lo van a poder descargar desde este botón que ya hemos activado en pantalla que dice descarga la presentación y el material adicional aquí. Así que desde ya los invito a descargar la presentación si quieren hacer algún tipo de apuntes y también revisar este artículo técnico que les hemos agregado de las protecciones diferenciales. Así que con eso yo me despido. Muchas gracias a todos y vamos entonces a darle la bienvenida al relator del día de hoy, que es Miguel Catalán. Miguel Catalán es agente comercial de la zona norte, acá en Legrand, Chile, ¿ok? Y Miguel tiene ya más de 5 años trabajando en Legrand, nos va a hablar de este tema súper interesante y nos va a presentar este tema en su presentación y ustedes ya la pueden descargar en pantalla. Así que hola Miguel, muy buenos días y bienvenido. Muchas gracias por conectarte con nosotros. Hola Alba, muchas gracias por la invitación, gracias a todas las personas que están conectadas y vamos a dar inicio ya a esta charla. Como comentaba Alba, ya voy para los 6 años estando acá en Legrand. Ahora actualmente trabajo aquí en la zona norte, principalmente en el segmento industrial, en el área de la minería, así que hay bastante trabajo acá por la zona. Así que un gusto y muy bienvenido a este webinar. Entonces, vamos a entrar en materia del protector diferencial, en donde es la única protección que protege a las personas. Yo actualmente trabajo mucho con LinkedIn, así que si me quieren agregar, no hay ningún problema. Yo reviso, de hecho, constantemente subo material un poco relacionado con el nuevo reglamento eléctrico, parte de las capacitaciones que impartimos acá en la zona, así que les dejo aquí mi correo y mi contacto. Entonces, vamos a ir de lleno. Como introducción, la energía eléctrica es indiscutiblemente indispensable para todos, en donde nosotros estamos constantemente utilizando la energía eléctrica. Esto es incluso a través de los computadores que nosotros estamos visualizando ahora, la presentación, los equipos que utilizamos para hervir el agua, o sea, para calentar comida, la energía eléctrica es indispensable. Sin embargo, parte de las características que tiene la energía eléctrica es que es invisible e inoloro, o sea, yo no lo puedo oler, no lo puedo ver, y la única forma en la que sabemos que está es que si yo tengo contacto directo o de forma indirecta con la corriente eléctrica. Como dato adicional, yo tengo acá la pantalla de presentación, así que voy a estar mirando un poco hacia el lado, por eso miro para allá, para que lo sepan como dato al margen. Dentro de los tipos de riesgos, que son los que más nosotros, los que se ven en su globalidad, son los riesgos de electrocución, en donde una persona toca un conductor de forma directa, indirecta y se electrocuta, la energía eléctrica pasa a través de su cuerpo. Riesgos de quemadura, en donde yo a través del tiempo que esté sometido a un punto activo, esté sometido a la corriente eléctrica, puede producir deterioro en el tejido, ¿cierto? En donde yo con mi cuerpo tuve una conexión. Proyección del material, por ejemplo, acá podemos visualizar. Ahí espero que estén viendo mi puntero. Acá podemos visualizar en la imagen inferior en donde hay proyección del material en base a un riesgo eléctrico. Puede saltar esquirla, material en base a un cortocircuito, puede estallar, explotar y eso puede producir daño severo dependiendo de dónde haya sido el accidente. Intensidad luminosa en base a los arcos eléctricos, cuando hay un cortocircuito, un chispeo demasiado fuerte en donde esto puede producir ceguera, daños en el globo ocular y muerte de la persona accidentada finalmente en base a la electrocución o distintas situaciones relacionadas con la energía eléctrica. Dentro de ellas, considerar que en la energía eléctrica hay dos factores
que son los importantes, en donde el primero es el tiempo al cual yo estoy sometido bajo la energía eléctrica y la intensidad y frecuencia de la corriente, en base a cuánta es la intensidad nominal a la cual yo estoy sometido. Esos son los dos principales factores para tener un riesgo eléctrico, en donde los accidentes ocurren en el hogar, en la industria. Cada año decenas de personas quedan discapacitadas a través de tipos de accidentes relacionados con la energía eléctrica. Aunque, sin embargo, la energía eléctrica está catalogada como una energía segura, siempre y cuando se tomen las medidas de seguridad adecuadas para poder utilizarla. Entonces, vamos a ver un poco de estadísticas de qué sucede a nivel en Chile, principalmente en base a este tipo de accidentes. Primero, acá tenemos un estudio que se realizó tanto por el SEC, por Procobre, en donde las fatalidades eléctricas al público en general tienen un 66%, lo cual es bastante. Esto es un estudio realizado del 2007 al 2013, y fatalidades eléctricas de origen laboral, en donde a pesar de que hayan personas que conocen del rubro eléctrico, aún así en accidentes de fatalidades es un 34%, lo cual igual es bastante. Entonces, unos 3.000 incendios son de origen eléctricos. Esto es un estudio realizado por el SEC en octubre del 2016. 500 niños se queman por instalaciones eléctricas en mal estado. Y acá hay una estadística en base, por ejemplo, el año 2000 murieron 100 personas, 80 personas aproximadamente, en base a un estudio que fue realizado por el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas, en donde son los fallecidos por electrocución, lo cual es bastante. Adicionalmente a eso, los tipos de quemaduras, esto es un estudio realizado en Coaniquén, hace unos años atrás, en donde se ven los alargadores como fuente principal en riesgos de quemaduras directas con este tipo de elementos, de 30 a 35%, de 30 a 35% personas quemadas por los alargadores, en donde los enchufes también tienen una participación en esto, entre los artefactos eléctricos, que son 6 personas aproximadamente. Entonces, las quemaduras, ahí de hecho vamos a indagar bastante qué sucede con las quemaduras en el cuerpo humano, pero son bastantes quemaduras provocadas por artefactos. Y el 30 de abril del 2018 se realizó otra estadística. Este es un estudio en base a las quemaduras que han tenido la gente de Coaniquén, en donde, por ejemplo, hay un 41% de participación por líquidos calientes, lo cual es bastante, o objetos calientes, un 42%. Acá podemos ver que la electricidad tiene un promedio o un aproximado a un 3%, en donde uno piensa y dice, chuta, un 3% no es mucho, o sea, no es tanto porcentaje en comparado con las otras áreas. Sin embargo, igual está catalogado dentro de los más importantes de riesgos de quemadura, lo cual igual tiene un énfasis. O sea, es importante, y la idea es que esto siempre sea cero, o sea, que no hayan accidentes por quemaduras en el área eléctrica. Entonces, ya de lleno nos vamos a empezar como introducción. Vamos a ver un poco este contexto, que para los que somos o trabajamos en el área eléctrica, podemos visualizar una conexión en estrella, ¿cierto? A modo de comentario, para entender y aterrizar esta idea, nosotros que trabajamos en el área eléctrica sabemos o entendemos que la electricidad a nivel nacional se segmenta en 3 áreas, en donde está la generación, que es de donde se genera la electricidad eléctrica a través de las distintas generadoras de energía eléctrica, la transmisión, que es en donde se transmite esta energía eléctrica a los distintos lugares de Chile, en donde hay líneas de alta tensión de 220 kilovolts, 110 kilovolts, lo cual es bastante. Y finalmente la distribución, en donde la distribución, cuando llegan las líneas de transmisión de alto voltaje, llegan a una subestación en un punto, en una zona geográfica determinada, y esta distribuye energía eléctrica a distintos transformadores que están cerca, y cada transformador suministra energía eléctrica y abastece de energía eléctrica a una zona geográfica determinada.
A modo de comentario, vamos al ejemplo. Gran parte de Chile se utilizan las conexiones en estrella, ¿cierto? En los transformadores, en donde tenemos tres fases, ¿cierto? Entre fase 1 y fase 2 hay 380 volt, entre fase 2, fase 3, 380, fase 1, fase 3, 380 volt. En donde del punto centro, ¿cierto? Se extrae un neutro y al tener una instalación con un neutro y una fase, provoca una tensión de 220 volt. Entonces, entre fase 1 y neutro, 220 y así sucesivamente. Fase 2, neutro, 220, fase 3, neutro, 220 volt. A modo de ejemplo, me gusta mucho este diagrama porque representa acá tres impedancias, de las cuales podemos ejemplificarlo como una casa, ¿ya? Entonces, cada impedancia, acá hay un hogar, en donde en la casa nosotros tenemos equipos eléctricos, ¿cierto? Tenemos lavadoras, secadoras, no sé, microondas, cargas de iluminación, etcétera. Y cada una de estas cargas necesitan de energía eléctrica y esto es una carga, netamente tal. ¿Qué sucede? Por ejemplo, en una casa, eh, voy a lavar la ropa y sin darme cuenta, mi lavadora, por ABC motivo, se le falla el aislamiento de la carcasa, en donde el conductor de la fase toca la carcasa, en donde podemos entender que la lavadora va a estar con energía eléctrica. Si yo voy y toco la carcasa de la lavadora, porque voy a lavar ropa, esta se fuga, ¿cierto? La corriente eléctrica va a pasar a través de mi cuerpo y puede ser que algún tipo también de energía, aparte de lo que se me deriva a mí como persona, puede ser que se derive también por la tierra, ¿cierto? Que está dentro de la carcasa. Lo importante de esto es que cada casa debe estar aterrizada a tierra. ¿Por qué? Porque si la energía eléctrica se devuelve por el neutro, eso produce un desequilibrio en las cargas, de lo cual puede inyectar energía eléctrica y esto puede hacer que las otras casas sean afectadas en base a pic de voltajes, puede dañar el bobinado quizás del transformador. Y lo importante es que cada casa, como pueden ver en este diagrama, esté aterrizado a tierra, para que toda la energía sea siempre a tierra y que sea lo menor posible que se devuelva al punto del neutro del transformador, ¿ya? Eso a modo de introducción. Sucede que en el nuevo reglamento eléctrico, de hecho, parte de lo que vamos a ver hoy día es parte del reglamento eléctrico de lo que se habla en los diferenciales, en donde tenemos contacto directo y contacto indirecto. Estas son definiciones que da el nuevo reglamento, esto lo pueden encontrar en el RIC 5, en donde el contacto directo es cuando una persona es sometida bueno, yo me atrevería a decir que accidentalmente, no creo que las personas quieran tocar un conductor energizado, pero sucede, en donde accidentalmente se toca un conductor en donde la energía eléctrica directamente entra hacia mi cuerpo a través de un contacto directo, ¿ya? Acá podemos ver una persona que toca una fase, ¿cierto? Y la energía eléctrica pasa a través del cuerpo llegando a tierra. Y el segundo ejemplo es de una persona que está realizando quizás una mantención en la línea, en donde sin darse cuenta, sin implementos quizás de seguridad, toca la línea y esta se electrocuta. Contacto directo. Segunda definición. Contacto indirecto. El contacto indirecto es cuando hay un medio que está entre medio del conductor y yo como persona, en donde, por ejemplo, la lavadora, en el mismo ejemplo de la lavadora en este caso es el medio, por ejemplo, un tablero eléctrico que hay una fase que esté suelta y se esté tocando a una carcasa, yo toco la envolvente y me electrocuto, ¿cierto? Por ejemplo, ese tipo de acciones donde generalmente la envolvente es metálica, cuando hay un medio del cual a mí me da la corriente eléctrica, yo no lo toco de forma directa, sino de forma indirecta. Entonces, vamos a ir a los tres grandes riesgos que se producen al momento de yo tener algún contacto directo o indirecto, dependiendo del tiempo, como lo comentaba en un inicio, y de la intensidad nominal que tenga, de la cual a mí me dé la energía eléctrica. Lo primero es la tetanización. La tetanización es la contracción muscular que se produce
por yo tocar energía eléctrica, ¿ya? Por donde haya energía eléctrica y al momento de tener un contacto directo o indirecto, puedo sufrir de tetanización. La tetanización es la contracción, perdón, muscular de tu cuerpo, en donde es bastante grave porque, por ejemplo, si yo toco la energía eléctrica recorre mi antebrazo, mi bíceps, puede pasar al deltoide, puede llegar al pectoral, en donde por el pectoral se puede realizar una presión por la contracción muscular y también por el dorsal, que es la parte de la espalda, en donde se presionan y eso puede provocar un bloqueo respiratorio, del cual a mí me cueste respirar por la contracción muscular, de lo cual es bastante grave. La fibrilación ventricular, que es la desorganización del ritmo cardíaco, también puede producirse en base al tiempo al cual yo esté sometido, la corriente nominal a la cual yo esté sometido, en donde llega un voltaje, que ese voltaje general en su gran mayoría es alterno, ¿cierto? Este tiene ondas sinusoidales, la onda del voltaje alterno es sinusoidal, de lo cual produce inyección en el corazón y el corazón no está funcionando de forma correcta, no es constante, uno a uno, sino que produce una desorganización del ritmo a través de la inyección de corriente a mi corazón, lo cual puede tener consecuencias como un paro cardíaco, puede tener consecuencias en base a nivel de los órganos, ¿cierto?, internos. Y finalmente los efectos térmicos en el cuerpo que provocan lesiones a los tejidos de forma directa, en donde yo toco un conductor activo, la energía eléctrica no me puedo despegar, o sea, es tanta la intensidad que eso produce quemaduras, y de hecho acá podemos ver una imagen de quemaduras producidas por la electrocución. Entonces, para poder entender esto, ¿por qué les explico esto? Esto es un estándar que está en la IEC 60479-1, en donde se indican los diferentes valores de corriente alterna a 50 Hz, en donde las personas principalmente determinan 4 zonas de riesgo, en donde se pasa por todas las zonas. Vamos a explicar qué es cada zona. Tenemos primero esta tablita que pueden visualizar. Creo que están viendo el puntero. Entonces, tenemos esta tabla en donde en el costado vertical está el tiempo en milisegundos y en la parte inferior está la corriente eléctrica en miliamperes, en donde tenemos la primera zona. La zona AC1 es cuando habitualmente no hay ninguna reacción en el cuerpo en base a un sometimiento o en base a un contacto directo de electricidad, en donde de 0,1 a 0,5 mA no debería haber riesgo en tu cuerpo. La segunda zona, que es la zona AC2, habitualmente no hay ningún efecto fisiológico peligroso, pero sucede que uno sí siente la energía eléctrica, sin embargo, esta no tiene consecuencias graves o consecuencias dentro de mi organismo. Pero sí puedo percibir que la energía eléctrica está en mi cuerpo. La zona AC3 ya es un contexto de riesgo bastante grande, en donde habitualmente no hay ningún riesgo, no hay ningún daño a nivel orgánico, en donde en mi cuerpo, mis pulmones, no tienen ningún daño orgánico. Sin embargo, hay probabilidades de tetanización, contracción muscular en el cuerpo, dificultad respiratoria, que también puede producirse en esta etapa, y puede producirse una leve fibrilación ventricular menos de un 5%. De hecho, ahí ya uno empieza a entrar en ese contexto de la fibrilación ventricular. Y tenemos la zona AC4, que la zona AC4 está segmentada en tres áreas, en donde tenemos la zona AC4.1, AC4.2, AC4.3, en donde la zona AC1 es la probabilidad de fibrilación ventricular hasta el 5% aproximadamente. O sea, ahí ya estás en una condición de desorganización del ritmo cardíaco. Cabe mencionar que esto, aumentando la corriente, aumentando el tiempo, pueden producirse efectos fisiopatológicos como paro cardíaco, como paro respiratorio, graves quemaduras. ¿Ya? Esta es el área en donde es la crítica en base a cómo uno está sometido hacia la energía eléctrica. La zona AC2, que es la que pueden ver acá, que dice C2,
esta zona es en donde la probabilidad de fibrilación ventricular está hasta el 50% aproximadamente, y la zona AC4.3, que es la última zona, es la más peligrosa, en donde ya hay una probabilidad de fibrilación ventricular sobre el 50%. Cabe mencionar que esto está dictado o está especificado, ¿cierto?, en la IEC 6479-1, que es un estándar de donde se aplicaron con personas reales este tipo de pruebas. Entonces, a modo de entender, acá podemos ver un ejemplo claro de qué sucede con la energía eléctrica cuando yo soy sometida de forma directa o indirecta. La tensión normal o lo habitual que uno trabaja, ¿cierto? O utiliza, más bien dicho, son 220 volts, ¿cierto? Que están en un segmento residencial. Yo estoy en mi casa, por ese motivo quizás estoy haciendo una mala maniobra con el enchufe, me electrocuto, en donde por mi cuerpo tengo 220 volts. La resistencia humana, de hecho también está normado o indicado en el estándar IEC, es en promedio de 2000 ohms. ¿Ya? Eso es el estándar promedio. La resistencia humana depende de muchos factores. Depende de cuánto líquido yo tenga en el cuerpo, depende de cuánta masa muscular tenga, depende de cuánta grasa corporal tenga. Todo eso influye porque todos los cuerpos no son iguales. Entonces, la resistencia promedio son 2000 ohms, en donde solamente por ley de Ohm, si yo tengo 220 volts dividido en resistencia, que son 2000 ohms, eso me produce una intensidad nominal de 110 mA. De lo cual, si lo revisamos en esta tabla, 110 mA, yo puedo estar sometido en la segunda zona, que es la zona C2, en donde percibo la energía eléctrica, pero es muy poco, en 110 mA es muy poco lo que yo puedo estar en esa zona. Pasando a la zona AC3, en donde voy a tener contracción muscular, puede producirse un paro respiratorio en base a la contracción muscular, ¿cierto? Me va a costar respirar. Y finalmente paso por las otras tres zonas que son riesgosas si es que la falla continúa, o sea, si yo soy sometido constantemente, en un tiempo constante a la energía eléctrica, puedo llegar fácilmente a un contexto donde haya fibrilación ventricular, donde tenga tetanización, en donde tenga quemaduras severas, lo cual esto, como está en miliamperes, si se dan cuenta, el tiempo es muy, muy, muy poco. O sea, perdón, en milisegundos. Perdón, el tiempo sometido es muy poco. Entonces, esto es un esquema, ¿cierto? Que esto está extraído, también está en el estándar IEC 6479-1, y de hecho en el reglamento eléctrico se menciona también la resistencia promedio del cuerpo humano. Acá dice el valor de la resistencia del cuerpo humano se considera igual a 2000 ohms. Por ejemplo, si visualizamos esta tabla, ¿cuándo yo evito riesgos? ¿En qué tiempo? Acá, de hecho, se hace un estudio en base a unos ejemplos en una tensión de 220 volts con una resistencia en el cuerpo humano de 1500, perdón, de 1500 ohms, en donde por ley de Ohm, ¿cierto? Se determina 147 mA, de lo cual el tiempo máximo es 0,17 segundos para yo evitar un riesgo de daño, de lo cual es muy poco, o sea, 0,17 segundos, es un tiempo muy, 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 muy pequeño. Esto es un poco las lesiones por la electrocución en donde somos sometidos en base a malas prácticas, en base a accidentes, ¿cierto? Donde somos sometidos directamente a la energía eléctrica. Estas son consecuencias de la energía eléctrica, de lo cual es bastante grave. Pero, jefe, ¿dónde está el riesgo de esto? ¿Por qué? ¿Dónde está el riesgo finalmente en casi hay mucho de esto, o sea, es un mundo de esto, pero principalmente en las malas prácticas. La gente que trabaja en el área eléctrica, la idea es que nosotros, como trabajamos en el área eléctrica, tratemos de ser súper cuidadosos, de establecer criterios de seguridad. De hecho, después, más adelante también lo vamos a ver. Acá podemos ver imágenes en donde hay tableros o cargas conectadas a tablas
de madera. O sea, acá, por ejemplo, podemos ver otra imagen que es un tablero de madera donde conectaron un alargador para poder extraer energía eléctrica, cordones, por ejemplo, en el agua, que muchas veces estamos haciendo una instalación, dejamos el cordón de aislamiento del taladro, de algún tipo de equipo, lo dejamos en el agua, entonces eso es bastante grave. Principalmente son malas prácticas. Por ejemplo, en la imagen del centro pueden ver donde hay muchos enchufes conectados solamente a un conductor que es el que suministra energía eléctrica para esto. Entonces, a nivel industrial, la consecuencia de esto, una sobrecarga que se pueda producir por el consumo que está ahí, es bastante grande. Y, por ejemplo, taladros, en donde acá pueden ver, no sé si se verá bien, pero la chaqueta del aislamiento del taladro, o sea, el conductor, está abierto, o sea, están solamente la fase y el neutro sueltos, y eso también son riesgos que se pueden evitar. Entonces, ¿pero quién es el responsable? Finalmente somos todos nosotros, los que trabajamos en el área eléctrica, los que somos dueños de hogar, todo tipo de persona. La idea es que utilice las medidas de seguridad y las medidas necesarias para evitar riesgos. A modo de pregunta, ¿cuál es la única protección que protege a las personas? Es la protección que estamos viendo ahora, que es el protector diferencial. Entonces, el protector diferencial está, de hecho, establecido como definición en el RIC 2, en el nuevo reglamento de instalaciones, en el RIC 2 que habla de tableros eléctricos. Se define de esta forma: dispositivo de protección destinado a desenergizar una instalación, circuito o artefacto cuando existe una falla a masa. El diferencial tiene dos elementos que son los principales dentro de esta protección, que es chica, o sea, que igual es chica, es barata, es a bajo costo para proteger a las personas, en donde tiene un toroide magnético, que ahí vamos a ver qué significa, y el otro elemento es el relé sensible. Ya tiene esos dos accesorios que son los principales de esta protección: toroide magnético, relé sensible. ¿Cómo funciona este diferencial? El diferencial, primero, para ubicarnos, el toroide magnético es donde dice K1, ¿cierto? Que es un círculo. Esto es una bobina que está de forma circular, de hecho después lo vamos a ver. Y el relé sensible es el diagrama en color rojo, que ustedes pueden visualizar acá. ¿Qué sucede en el diferencial? El diferencial, de hecho, se llama diferencial porque detecta, sensa la corriente que entra con la corriente que sale. Esto lo hace de forma constante. ¿Cómo lo hace? Por la fase, ¿cierto? Acá tenemos fase y neutro. Por la fase entra la energía eléctrica. El toroide tiene unos conductores alrededor de esta bobina. Pasa a través del toroide la energía, entra a la carga, que puede ser un enchufe, puede ser cualquier tipo de carga. Y la salida de también pasa por otra bobina que está conectada en el toroide magnético, del cual se devuelve la energía eléctrica. El diferencial, ¿cuál es el elemento que sensa constantemente lo que entra con lo que sale? Es el relé diferencial, el relé sensible. El relé sensible tiene una bobina interna, la cual sensa constantemente que la corriente que entra sea igual a la que sale, porque lo que entra, como está en un nodo, ¿cierto? En un punto, es igual a lo que sale, se produce un voltaje de cero, por ende no hay inyección de voltaje en esta bobina, de lo cual produce que no opere, ¿ya? Eso es en un contexto normal. Vamos a ir al diferencial. ¿Cuándo está dispuesto a operar? Cuando entra la energía eléctrica por la fase, también lo sensa el toroide, ¿cierto? O sea, pasa la energía eléctrica a través del toroide y hay una carga, y de la carga hay una falla a masa o falla a tierra, de la cual la energía eléctrica se está fugando por otro lugar, y lo que entra no es igual a lo que sale. Entonces el relé ahí ya empieza a detectar de que hay una diferencia de voltaje, una diferencia de potencial entre lo que entra con lo que sale, por ende se predispone a operar. ¿Y cuándo opera este diferencial? El diferencial, la misma imagen, opera cuando la diferencia de las corrientes que entra con la que sale
son superiores al promedio de la sensibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un diferencial de 30 mA, que es lo habitual que se utiliza generalmente en el sector residencial, a los 15 mA este diferencial ya está dispuesto a operar, ¿ya? De hecho, tiene un rango, porque esto piensen que es en un tiempo muy pequeño, muy pequeño, en donde de 15 mA a 30 mA es el rango de operación que tiene este, pero ya desde los 15 mA este ya empieza a detectar que hay que operar. Esto es muy rápido. Creo que eso está claro, no creo que hayan algún indicio de consulta, pero principalmente ese es el funcionamiento. Entonces, si nos vamos a los diagramas, cómo están construidos los diferenciales, primero tenemos un diferencial bipolar, ¿cierto? Donde entra la fase y el neutro, en donde, como ya lo comenté, esto tiene un toroide magnético, el relé sensible, y al costado tiene una resistencia. Con un pulsador, que ese es el diagrama del botón de test, en donde uno lo presiona para saber si el automático está en funcionamiento. De hecho, igual lo vamos a ver. Se hace una inducción, al cerrar el circuito pasa el voltaje por la resistencia y eso hace que haya una inyección en el toroide, lo cual provoca que este se dispare. Y tenemos la versión tetrapolar, en donde en la versión tetrapolar funciona de la misma forma. Acá las fases y el neutro están conectados al toroide magnético y adicionalmente hay otra bobina que es la del relé diferencial. Es el mismo diagrama con los mismos elementos, pero en versión tetrapolar. Entonces, el conexionado. Aquí vamos a ver un dato bastante interesante, en donde tenemos el primer ejemplo, donde dice sin neutro. El diferencial, esta es una pregunta que de hecho se realiza. Oye, ¿el diferencial funciona sin neutro? Sí, funciona. ¿Y por qué funciona? Porque si yo conecto las tres fases que están entrando al diferencial, las cargas, si están equilibradas, no debería haber ninguna fuga de corriente eléctrica, por ende, este diferencial debería funcionar en perfecto estado. Si hay una fuga en una fase, este diferencial lo va a detectar. En el otro ejemplo, que es con neutro, la misma situación. Se puede conectar el neutro, las tres fases, y si hay equilibrio de las fases en equilibrio con el neutro, no debería operar. Como dato adicional, hay un consumo monofásico. Acá hay un detalle que es interesante. Como el diferencial sensa constantemente la energía eléctrica que entra con la que sale, o sea, toda la intensidad del voltaje que entra con lo que sale, si yo extraigo y digo, chuta, necesito ampliar, no sé, sacar un enchufe en una instalación, entonces voy a sacar la fase. En este ejemplo, en el primer ejemplo, yo extraigo una fase, la conecto al enchufe, pero el neutro no se devuelve por el diferencial, ¿ya? Sino que el neutro se va por otro camino, por otro punto de acceso. En donde si yo, al hacer esto, el diferencial va a actuar aunque no haya falla, porque como hay un consumo en una línea, se produce un desequilibrio de fases porque lo que entra no está siendo igual a lo que sale, por ende va a producir este tipo de situaciones en donde va a tener un disparo introspectivo. Así se le llama cuando el diferencial opera en base a donde no hay falla, sino que opera por una situación de lo que está pasando en la instalación. Y acá podemos ver el consumo monofásico, en donde si yo extraigo desde el diferencial una línea, saco un enchufe y también el mismo enchufe ingreso al neutro donde pasa el diferencial, en donde está el diferencial, ahí no debería haber ningún problema porque la carga está equilibrada, lo que entra va a ser igual a lo que sale, entonces ahí no se enfrenta ningún problema. Entonces, tenemos acá el principio de funcionamiento, el conexionado, ¿ya? ¿Qué sucede en la instalación? Acá, por ejemplo, podemos ver una ITM. La ITM se le llama interruptor termomagnético, disyuntor, también tiene su nombre, como siglas ITM. Tengo un disyuntor donde entra la energía eléctrica, entra al protector diferencial, ¿cierto? Sale del diferencial, sale el conductor, llega a un enchufe y la salida del enchufe lo conectan aguas arriba del diferencial, lo cual esto va a producir un disparo introspectivo.
¿ya? Porque acá, como el mismo ejemplo, como la energía, el relé va a detectar que la energía que entra va a ser distinta de lo que sale, produce este disparo indespectivo porque la salida del neutro del enchufe no está entrando por el diferencial, sino que está haciendo aguas arriba. ¿Cuál es la conexión o el conexionado correcto? Es que entra la energía eléctrica por el ITM, entra al protector diferencial, de la salida del diferencial entra al enchufe y la salida del enchufe entra aguas abajo del diferencial, por ende ahí no debe haber ningún problema, ¿ya? O sea, ahí de hecho eso es lo correcto. Gran parte de las consultas las vamos a ver porque no tengo tanto tiempo, entonces igual las vamos a ver al finalizar y sin embargo igual me pueden escribir correos o ahí los podemos, de hecho los chicos que están conmigo trabajando les van a ir comentando o respondiendo las preguntas que tengan, ¿ya? Entonces, ahora vamos a entrar de lleno en los tipos de diferenciales, que esto es un tema que ha generado el nuevo reglamento, en donde el nuevo reglamento habla de esto, de hecho ahí vamos a ver varios puntos referentes a esto, pero a modo de entender el escenario de los diferenciales, el primer diferencial, que es el más utilizado en las instalaciones industriales, y de hecho es con el cual nosotros más nos desarrollamos o tenemos contactos, tenemos contacto, perdón, es con el diferencial tipo AC, en donde este diferencial detecta las fugas de corriente alterna en 50 Hz. ¿Ya? Por eso es el más estándar, el que se utiliza gran parte en las casas, es el tipo AC. ¿Ya? Tenemos el otro diferencial, que es el diferencial tipo A, que el diferencial tipo A detecta las fallas o las fugas de fallas de componente pulsante, ya en corriente continua, pero esto es, de hecho, de este es el diferencial que habla el nuevo reglamento. Acá principalmente está alojado a las cargas electrónicas, en donde gran parte, por ejemplo, acá se utiliza mucho el tema de las UPS. Las UPS tienen rectificadores internos, de lo cual transforman la energía alterna a energía continua, de continua a alterna, y eso sucede que se provoquen fallas de componente pulsante si es que no está en buen estado quizás el equipo. Entonces, este es el diferencial tipo A que protege las cargas electrónicas, ¿ya? Tenemos el diferencial tipo F, y el diferencial tipo F es conocido también como el ex HPI, en donde el diferencial HPI lo que busca es detectar las fugas o las fallas de alta frecuencia hasta 1000 Hz, ¿ya? Es bastante interesante porque, de hecho, aquí después vamos a ver la estructura de cómo está formado este diferencial, pero este es el tipo F en donde detecta las altas frecuencias. Y finalmente el tipo B, que el tipo B se utiliza en circuitos, o sea, en instalaciones donde hayan paneles solares, circuitos fotovoltaicos, ascensores, en donde este detecta las fugas de corriente continua. ¿Qué es lo interesante de nuestros diferenciales? Es que cada diferencial también asume la responsabilidad o opera en base a lo que tiene el anterior. Entonces, acá pueden visualizar que el tipo AC detecta las fallas de corriente alterna en 50 Hz. Tenemos el tipo A, que detecta, si bien las fallas de componente pulsante, pero también detecta las fallas en corriente alterna. El tipo F, que es el que detecta las fallas de alta frecuencia, pero también detecta las fallas de componente pulsante, también detecta las fallas de corriente alterna, y el tipo B detecta las tres fallas más la fuga de corriente continua. Entonces, acá vamos a ver, a modo de resumen, los tipos de diferenciales. ¿Ya? El tipo AC, que es el que detecta las señales sinusoidales, ¿cierto? En su instalación. El tipo A, que detecta señales sinusoidales y pulsantes, detecta los dos tipos de señales, ¿cierto? De los dos tipos de fuga. El diferencial tipo F, que detecta señales sinusoidales, fallas de componente pulsante y detecta frecuencias hasta 1000 Hz, y los tipo B, que son las mismas del clase F, para no mencionar todo, y también las corrientes continuas que puedan estar pasando en la instalación. ¿Ya? Entonces son los cuatro tipos de diferenciales.
Y acá podemos ver un poco de las ondas, de lo que contiene este tipo, cuál es su estructura interna a gran escala igual. O sea, aquí vemos el circuito en su diagrama, en donde los tipos AC, como comentaba, detectan las corrientes sinusoidales, ¿cierto? El tipo A tiene las fugas de corriente pulsante, ¿cierto? En donde ustedes pueden ver que pasa por cero, hay un pulso, pasa por cero, otro pulso. Y acá sucede mucho lo que les comentaba de las cargas rectificadores, los rectificadores, todas las instalaciones que tienen carga electrónica, en particular con rectificadores, ahí se utiliza el tipo A. De hecho, igual ahí en el reglamento eléctrico también vamos a ver un poco de esto. Y así sucesivamente, en donde cada diferencial va asumiendo distintos tipos de fugas que se puedan detectar, como el tipo F, que detecta las fugas hasta 1000 Hz, y el tipo B, que detecta las fugas de componente pulsante. A modo de comentario, ya mencionamos los 4 tipos de diferenciales, en donde de estos tenemos los tipos instantáneos o selectivos, en donde los instantáneos operan en base a la fuga que se esté provocando en el momento, y el selectivo es el que tiene un retardo para que éste actúe, en donde la sensibilidad del diferencial es 10 mA, 30 mA, 300 mA, 500 mA en toda la gama de productos que nosotros tenemos. Y acá hay un dato interesante igual, de hecho que me pasa a mí bastante cuando voy a visitar a la gente en faena o en distintas plantas, es la sensibilidad del diferencial. Nosotros tenemos en nuestra oferta el diferencial de 16 amperes en 10 miliamperes. Sin embargo, nos han consultado bastante por el diferencial que tiene 10 miliamperes, pero con una intensidad nominal de 25 amperes. De lo cual, esto no sé si es tan funcional, de hecho no está bien a mi criterio, porque sucede que la intensidad nominal, siendo de 25 amperes, lo cual es bastante tener una intensidad nominal de 25 amperes, con una sensibilidad de 10 miliamperes, en donde nosotros, de hecho, si ustedes pueden ver, los diferenciales operan desde el promedio, del promedio de la suma de las corrientes. Entonces, en un diferencial que tenga una sensibilidad de 10 miliamperes, a los 5 miliamperes este va a estar operando, de lo cual es una carga muy baja para una intensidad tan alta. Por eso nosotros comercializamos el de 10 miliamperes en 16 amperes y no el de 25. Eso es como un dato adicional. Dentro de las formas constructivas, eh, tenemos el interruptor diferencial, que es el elemento que hemos estado viendo. Tenemos el bloque diferencial, de hecho que es este que pueden ver en la imagen, que también lo vamos a ver después, en donde es un termomagnético, en donde se acopla un diferencial a través del riel que pueden ver ahí. Disyuntores diferenciales, en donde el disyuntor diferencial opera en base a sobrecarga, en base a cortocircuito y en base a fugas que se puedan estar produciendo en la instalación. Y el relé diferencial, que el relé diferencial es un relé que tiene un objetivo que es más para el cuidado de los equipos, de las instalaciones, porque la energía eléctrica que se utiliza para este relé es mucho mayor. Para proceder, vamos a ver acá, esta slide me gusta bastante porque habla de un poco de la forma constructiva interna. El diferencial tipo AC versus el F, en donde el diferencial tipo AC es el diferencial que ya hemos visto, ¿cierto? Ya comentamos que este trabaja para las ondas sinusoidales, ¿cierto? Las fugas sinusoidales que puedan haber en la instalación. En donde acá podemos ver 2 imágenes de cómo es el toroide, donde pasa un conductor. Este toroide claramente está sacado del diferencial, ¿cierto? Está extraído de forma independiente, pero esta es la estructura interna que tiene, el toroide magnético. Y el relé sensible tiene este esquema, donde así lo podemos ver en su interior. De hecho, ese es el bobinado del relé sensible, el cual eh, este relé sensible siempre está cerrado, ¿ya? Está la bobina y este siempre está cerrado. Entonces, en caso de que haya una inducción electromagnética dentro de esa bobina, este lo detecta y se produce el disparo. Y acá tenemos la imagen del diferencial del relé sensible, cómo es su estructura externa, mirado desde afuera. Este diferencial está envuelto en una jaula Faraday.
de lo cual es bastante interesante. Las jaulas Faraday es una materialidad en donde se encierra este relé sensible, porque en caso de que haya inducción, considerando de que estos diferenciales son equipos que se utilizan en tableros eléctricos, muchas veces cerca en tableros de servicios comunes, en donde atrás hay un juego de barras, con donde a veces la corriente eléctrica es bastante grande, puede producir inducciones de flujo electromagnético dentro del relé, y eso produce que el diferencial tenga disparos indespectivos. Entonces, esta jaula Faraday envuelve el diferencial para que no se produzca ese tipo de disparos indespectivos y este pueda operar de forma concreta cuando exista realmente la falla. Y acá finalmente tenemos el diferencial tipo F, que es el ex-HPI. Cabe mencionar que el relé de desconexión tiene una impedancia, perdón, del tipo AC, en el diferencial tipo AC, de 2,5 ohm, de lo cual entre menos resistencia tenga, más rápido va a operar el diferencial. Y el diferencial tipo F o ex-HPI tiene otra estructura interna, en donde tiene una varistancia, ¿cierto? La varistancia es un elemento de electrónica, en donde este puede absorber un poco las fallas en base a las inyecciones de corriente para que la placa electrónica del diferencial no se dañe. Esta es una protección que se utiliza para la placa principalmente. Tiene un filtro. El filtro detecta, es un filtro de ruido en base a las ondas que se estén provocando. Recuerden que el tipo F es en base a cargas, en base a cargas de computación, de ese tipo de circuitos, en donde el filtro, o sea, el filtro que tiene puede detectar solo las ondas de alta frecuencia, y eso provoca eliminar un poco la limpieza de ruido que haya en las corrientes no sinusoidales. El temporizador, porque este diferencial tiene un delay de 10 milisegundos. Ya este no es un diferencial que opera, o sea, 10 milisegundos igual es súper poco, pero este igual opera de forma rápido, pero que hace que este diferencial no opere de forma instantánea si se mantiene la falla, por eso tiene un delay. Y finalmente el relé de desconexión. Para proceder, vamos a ver un poco de la normativa de marcación. Vamos a ir un poco más rápido, ya porque esta charla igual es súper intensa. La norma de producto habla de en donde se habla del diferencial, es la 61008-8, en donde habla de los diferenciales, y la 61009-1 es para los disyuntores diferenciales, en donde se establecen estándares para estos equipos. O sea, nosotros no serigrafiamos, no se hacen los dibujos serigrafiados dentro del diferencial porque sí, sino que hay un contexto bajo un estándar IS. En donde primero tenemos el esquema. El esquema debe ir en el diferencial. Ya acá, de hecho, podemos visualizar la entrada, ¿cierto? El toroide que se puede ver, el toroide magnético. Acá pueden ver el relé que está, y acá pueden ver el botón de test, ¿ya? Que está en el diferencial. Y así para el esquema también tetrapolar. Debe tener la sensibilidad del diferencial, el tipo de diferencial, que en este caso es un tipo de corriente alterna, ¿cierto? Tenemos 4 tipos, ya los vimos. Tenemos la referencia del producto, cuál es el producto, el botón de test que debe estar indicado. Y como dato adicional, nosotros como fabricantes sugerimos que la mantención del diferencial sea una vez al mes. Ya eso es lo que se establece. Nosotros como fabricantes damos esa recomendación. Esto es presionando el botón de test para que éste actúe. ¿Por qué? Por 2 motivos. El primero es porque así me cercioro de que el diferencial está en óptimas condiciones para operar. Si yo no presiono el botón de test y lo tengo ahí 10 años el diferencial, yo no sé si ese diferencial está activo, si me va a proteger en base a una fuga de corriente en la casa. O sea, me va a funcionar, va a actuar, va a operar. Y también para hacer que internamente el diferencial pueda tener una activación en base a su contexto, a su mecánica que tiene este diferencial. La idea es que este constantemente pueda maniobrarse ya con el tiempo. La idea es que esa es como la mantención que se le aplica a este diferencial, en donde la idea es que se pueda verificar que está en óptimo funcionamiento y que su mecanismo interno también se active. Debe tener la corriente nominal, la línea, el nombre, la gama, que para nosotros es la línea DX cubo, la capacidad de ruptura que tiene esto en base a una protección con un fusible que tiene internamente, que es de 10 kA, y la marca, ¿cierto? Acá hay un dato bastante interesante que yo le doy harto énfasis, es a la temperatura del diferencial.
La temperatura del diferencial, la de nosotros, es de menos 25 grados Celsius. Yo que trabajo acá en la zona norte, de hecho me ha tocado entrar en Chuqui, en mineras como el Abra, por ejemplo, que son mineras que en la noche es demasiado el frío y fácil baja a los menos 5 grados, ¿ya? De hecho, me sucede, habitualmente hay otro tipo de marcas en donde tienen diferenciales que solo soportan hasta menos 25, hasta menos 5 grados Celsius, de lo cual es muy poco, y eso puede producir que el diferencial no te opere, por ejemplo, en una instalación, en una faena donde se necesita continuidad operativa, no opere el diferencial por tener una temperatura tan baja, ¿ya? Entonces, nuestro diferencial tiene una temperatura de funcionamiento de menos 25 grados y eso es óptimo, es un buen diferencial. Procediendo, vamos a ver, ya vamos a entrar en materia del reglamento eléctrico, en donde vamos a ver los entes normalizadores en Chile. Primero está el SEC, que fiscaliza las instalaciones eléctricas y de combustible. El 12 de julio del año pasado entró en vigencia el nuevo reglamento de instalaciones de bajo consumo, de lo cual es bastante importante que a este reglamento se le dé cumplimiento. Ya por eso nosotros, de hecho, hemos estado capacitando constantemente a la gente para que pueda dar inmersión en el nuevo reglamento. El SERNAGIO-MIN fiscaliza y norma en torno a la seguridad de la actividad minera. Es una entidad que fiscaliza y norma la entidad minera. Laboratorios certificadores como el SESMEC, el INCSER, en donde son laboratorios que certifican los productos y te avalan que este está en condiciones óptimas para poder estar en el mercado. Y hay usuarios e industrias que tienen sus propios parámetros de seguridad, como la NOSA o la OSJA en la minera escondida. Acá ya entramos de lleno en el reglamento. ¿Qué dice el reglamento sobre los diferenciales? Esto está en el RIC 5, en donde es el primer punto. Acá indica, cuando se prevea que las corrientes diferenciales puedan no ser no sinusoidales, y acá da el reglamento varios ejemplos, como salas de radiología, salas de computación, cargas no lineales, en donde tú sabes que hayan cargas no lineales en tu instalación, los protectores diferenciales utilizados serán clase A. ¿Ya? Esos son los diferenciales que se deben utilizar, que aseguran la desconexión para corrientes alternas sinusoidales y así para las corrientes pulsantes, como lo hemos conversado, que el tipo A funciona en base a las corrientes pulsantes, en base a las corrientes pulsantes y las ondas no sinusoidales. Asimismo, los protectores diferenciales serán clase B en caso de que las cargas puedan no tener paso por cero, a fin de efecto de asegurar la desconexión en presencia de corriente continua, ¿ya? O corriente alterna, porque esto igual opera en base a las dos funciones. Entonces acá, por ejemplo, se puede ver un variador de frecuencia en donde se utiliza el tipo B por las cargas que puede producir, que son fugas de corriente continua. Siguiendo, toda instalación diferencial deberá estar protegida bajo la sobrecarga y el cortocircuito. ¿Cuál es el elemento que opera en base a la sobrecarga y el cortocircuito? Es nuestro termomagnético, ¿ya? Interruptor termomagnético, disyuntor, ITM, que también se le llama. Todo diferencial, toda protección diferencial debe estar protegida por un termomagnético. Para esto, la corriente nominal del protector diferencial deberá ser igual o mayor a la corriente nominal del termomagnético instalada aguas arriba. Acá vamos a ver dos puntos importantes. Primero, el termomagnético va arriba del diferencial. Eso es lo que te menciono. Igual hay una condición, la vamos a ver ahora más adelante. El termomagnético y el diferencial, en donde la intensidad nominal del diferencial debe ser siempre mayor al termomagnético, ¿ya? El diferencial debe tener una intensidad nominal mayor al termomagnético. Se aceptará también que la suma de las corrientes nominales de la protección termomagnéticas aguas abajo, que dependan de un diferencial, sean mayor a la capacidad nominal de este. Perdón, no sean mayor a la capacidad nominal de este. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo aguas abajo, tres protecciones termomagnéticas de las cuales dependen de un diferencial, la suma de las corrientes de los termomagnéticos no debe ser superior a la del diferencial. Esto es tanto si está el diferencial aguas arriba o aguas abajo. Por ejemplo, acá tenemos
un ejemplo del diferencial de dos polos de 40 amperes, en donde las cargas que están aguas abajo del diferencial son de 10 amperes, otra de 10 amperes, de 10 amperes, de lo cual las tres te da una intensidad nominal de 30 amperes, de lo cual es menor a la corriente del diferencial. Vamos a ver otro ejemplo. Este es bastante interesante porque esto aquí nos metemos un poco ya en el contexto de la tierra, de protección, en donde la idea es que el valor de tierra siempre sea muy bajo, ya la tierra de servicio que está en la instalación, siempre la idea es que sea bajo, lo más bajo posible. Entonces, se podrá superar el valor resultante de la puesta a tierra de servicio de 20 ohm solamente si se consideran las siguientes acciones o siguientes puntos, ¿ya? ¿Se puede hacer una instalación más de 20 ohm? Se puede, pero ¿qué te dice aquí? En instalaciones cuya potencia instalada no sea superior a 10 kilowatts, es el primer criterio. Si yo digo, chuta, la tierra la medí y me da sobre 20 ohm, puedo aplicar este punto solo si tengo una instalación que no sea superior a 10 kilowatts, ¿ya? Y que utilicen un esquema de conexión de tierra de neutralización. En el RIC, el RIC significa Reglamento de Instalaciones de Consumo 05, que habla de las puestas a tierras, pueden encontrar los tipos y los esquemas de la tierra de neutralización, ¿ya? De hecho son varios tipos de tierra o de instalaciones distintos en base a la tierra, pero está en el RIC, ¿ya? Para que lo puedan ir a buscar, de hecho está en el punto 6.4. Ya, entrando de nuevo en materia. Entonces dice que para tener una tierra sobre 20 ohm para una instalación que no sea superior a 10 kilowatts, se debe contar con un interruptor o disyuntor general que corte todos los conductores activos. Cuando me habla de eso, se habla de una protección que sea de corte omnipolar. Y los que han estado en capacitaciones con nosotros ya más o menos deben entender el contexto de lo que significa una protección de corte omnipolar. Sin embargo, es cuando el suministro eléctrico es cortado con las fases y el neutro. O sea, todo el suministro eléctrico es cortado, ¿ya? Eso es corte omnipolar. Y que todos los alimentos de la instalación queden protegidos con un protector diferencial con una sensibilidad de 300 miliamperes. O sea, yo debo considerar en el tablero general una protección que sea de corte omnipolar y aguas abajo debe estar el diferencial de 300 miliamperes porque dice todos los alimentadores de la instalación deben quedar protegidos por un protector diferencial. Y que adicionalmente todos sus circuitos queden protegidos por protecciones diferenciales. Ya todo lo que está aguas abajo debe estar con diferenciales cuya sensibilidad no ve los 30 miliamperes, los que están aguas abajo. Pero para este caso, el resultante de puesta a tierra de servicio no debe superar los 80 ohm, ¿ya? O sea, te da un rango que puede ser sobre 20, pero como máximo debe llegar a 80, ¿ya? Yo creo que quedó igual bastante claro. El siguiente punto es todo motor deberá contar con un protector diferencial, ¿ya? Está normado, ya está bajo el reglamento, se indica todo motor deberá contar con un protector diferencial. Los centros de control de motores, que también son denominados como CCM, deberán contar con protecciones de sobretensión permanente, basadas en la UNE, que es una normativa, y protecciones de sobretensión transitoria. Ya esto es para los CCM, en donde se indica de que nosotros tenemos un producto que son los SPD, también denominados como los limitadores de sobretensión, ¿cierto? En base a las sobretensiones transitorias que pueden haber por la caída de un rayo, en una línea, etc. Entonces, la idea es que los controles de CCM estén protegidos con protecciones de sobretensión transitoria. Esto es para los sistemas de autogeneración, paneles solares, generadores, grupo electrógeno, en donde dice la protección por falla tierra podrá estar podrá estar contenida en un interruptor diferencial o un block diferencial. Ya el block diferencial, de hecho, igual lo vamos a ver más adelante, en donde tiene su termomagnético y se acopla un diferencial al costado de esto. Como parte del interruptor termomagnético, que es lo mismo del bloque diferencial que le estaba comentando, indicado en el punto anterior. El diferencial deberá ser tipo A o tipo B y su corriente
diferencial no será superior a 30 mA para unidades de generación que tengan una potencia instalada inferiores a 10 kilowatts. O sea, si tengo a un grupo generador o algún producto, o sea, algún elemento o alguna máquina que me genera energía eléctrica, debo considerar un protector diferencial. Este puede ser tipo A o tipo B, de 30 mA cuando la potencia de esta máquina sea inferior a 10 kilowatts. Mientras que para unidades generadoras que sean mayores o superiores a 10 kilowatts, su corriente diferencial no será superior a 300 mA. O sea, cuando la potencia es más de 10 kilowatts, el diferencial, o sea, ahí se debe utilizar un diferencial con 300 mA tipo A o tipo B. Seguimos. Todo circuito de alumbrado, iluminación y enchufe deberá estar protegido por un protector diferencial, ¿ya? Eso es lo interesante, que antes la NSH 4/2003 se hablaba de que solo los circuitos de fuerza estaban con un diferencial. Ahora se menciona que el circuito de iluminación y el de enchufe debe contener un protector diferencial, ya que no sea superior a 30 mA. Otro punto del reglamento. Se deberá asegurar que todo protector diferencial quede protegido con un interruptor termomagnético, ¿cierto? Ya lo vimos. Para esto, la corriente nominal de la protección diferencial deberá ser igual o mayor a la corriente nominal de la protección termomagnética instalada, ¿ya? Esto es lo mismo que les comentaba. El diferencial debe ser mayor en su corriente nominal, superior al interruptor termomagnético, ¿ya? Entonces acá tenemos un ejemplo en donde hay un diferencial, hay un interruptor termomagnético que es de 10 amperes y al costado de esto pueden ver un diferencial de 25 amperes. Eso está bien, el termomagnético va arriba del diferencial, es un solo circuito. Y acá tenemos lo mismo, un interruptor en el siguiente termomagnético de 16 amperes y la salida del diferencial también es de 25 amperes, lo cual está bien. ¿Qué sucede? Si es aguas abajo, ¿ya? Si el diferencial está aguas arriba y los termomagnéticos están abajo. Tengo acá un ejemplo de un diferencial de 40 amperes, en donde al costado tengo 3 protecciones termomagnéticas de 10 amperes, de lo cual la suma de ellas me da 30 amperes y no es superior a la corriente nominal del diferencial, por ende eso está ok, eso está bien. Acá tenemos otro punto en donde dice, desde una protección diferencial no se podrá derivar más de 3 circuitos, ¿ya? O sea, como tope, yo debo considerar 3 circuitos como máximo, ya no se podrá derivar más de 3 circuitos, ya para un diferencial que esté aguas arriba y hayan 3 protecciones aguas abajo termomagnéticas. Dice, en caso de que una protección diferencial agrupe más de un circuito, esta protección no podrá operar sobre el 100% de la instalación y se exceptúa de esta disposición los diferenciales de 300 mA que acompañan a la protección general del tablero, que eso es el punto que vimos de la Tierra anteriormente, en donde solo ahí se puede considerar un diferencial que pueda estar protegiendo como todas las instalaciones, pero depende del contexto de la Tierra, ¿ya? Acá, en este ejemplo, tenemos un diferencial de 25 amperes, en donde aguas abajo tenemos 2 termomagnéticos que son de 10 amperes, de lo cual la suma de los 2 termomagnéticos me da 20 amperes, y esto produce de que el diferencial siga siendo más alto, por ende está bien. Y finalmente un diferencial protege a un circuito de 16 amperes, de lo cual también está bien porque está bajo la carga. O sea, por ejemplo, ¿cuál es el ejemplo de esto? Que si yo hubiera tenido los 3 termomagnéticos aguas abajo de un diferencial, pero la intensidad nominal, acá pueden ver que son 3 termomagnéticos, 2 de 10, 1 de 16, por ende me da 36 amperes, lo cual es mayor al diferencial de 25, por ende eso no es correcto. Para poder seguir, interruptores diferenciales, ya los vimos, ya entendemos de los que son los tipo AC, ¿cierto? Estos, ¿cómo los tenemos? Primero son instantáneos, ¿cierto? Tenemos en una versión bipolar de 16 a 100 amperes, tenemos versiones tetrapolares de 25 a 63 amperes, con una sensibilidad de 10, de 30 y 300 miliamperes. Esto está en nuestra oferta de productos, ¿ya?
Tenemos también el tipo A, que es el diferencial que hemos estado, que es el que va en el nuevo reglamento. Este es instantáneo. Tenemos versión bipolar de 25 a 80 amperes, tetrapolar de 25 a 80, con una sensibilidad en 300 mA y 30 mA. Tenemos toda esa oferta. El tipo F es lo mismo. Tenemos el bipolar de 25 a 63 amperes, tetrapolar de 25 a 80, con una sensibilidad de 30 miliamperes para los tipos F. Recuerden que estos son los que operan en base a fugas que sean de alta frecuencia hasta los 1000 Hz. El siguiente es el diferencial tipo P, que se utiliza principalmente para las acciones o las fugas, perdón, en corriente continua. De ese tenemos bipolar de 40 a 63, tetrapolar de 40 a 63, con una sensibilidad en 30 y en 300 miliamperes. Tenemos un diferencial que no lo hemos mencionado, pero es un diferencial tipo S. El tipo S, la particularidad que tiene es que es selectivo. Esto generalmente uno puede ajustar el rango de tiempo de operación, por ende te puede permitir que yo tenga un diferencial tipo S arriba y el diferencial aguas abajo sea, por ejemplo, un tipo AC, y en caso de que haya algún tipo de fuga de corriente, opere primero el de abajo y no el de arriba. ¿Ya? Por eso se le llama el tipo S, es un tipo de diferencial que es en tipo AC también, pero es el tipo S que tiene un retardo. Es tetrapolar de 40 a 63 amperes con una sensibilidad de 300 miliamperes, porque la idea es que este sea selectivo, ¿cierto? Que no opere igual que los de 30 miliamperes. Tenemos bloques diferenciales, que es una oferta de producto que se mueve bastante. Nosotros se ve harto, de hecho, nosotros se vende bastante en el mercado. El bloque diferencial tiene una protección termomagnética, de las cuales se acopla un diferencial al costado de esta protección. De hecho, acá ustedes pueden ver el esquema en donde está el bloque diferencial y se acopla el diferencial. Y lo interesante es que uno presiona el botón de test en la parte del termomagnético, y uno al presionar el botón se activa el diferencial. Este diferencial lo tenemos en bipolar, asociado a disyuntores de 40 a 63 amperes, tripolares y tetrapolares asociados a disyuntores de 40 y 63 amperes, con una sensibilidad en 300 y en 30 miliamperes. Estos son tipo AC. Tenemos disyuntores diferenciales. A mí me gusta mucho este equipo porque este equipo protege en base a sobrecarga, en base a cortocircuito, pero también a las fugas de corriente que puedan haber en la instalación. ¿Cuáles son las ventajas de este equipo? Es que este equipo te ahorra espacio en el tablero eléctrico. De acuerdo ahora al tablero, como pueden ver, hay varias modificaciones en donde hay mucho, ya de hecho se agranda bastante en los tableros, y este disyuntor diferencial me permite ahorrar espacio de módulos en el tablero eléctrico. Así que es bastante un disyuntor diferencial que yo lo encuentro muy, muy óptimo. El cual obviamente también optimiza el cableado. Esto lo tengo en bipolar de 6 a 40 amperes en una capacidad de ruptura que es de 6 kiloamperes hasta 10 kiloamperes en curva C. Tetrapolar de 10 a 32, de 6 a 10 kiloamperes, curva C, y con una sensibilidad de 10, de 30 y 300 miliamperes. Tenemos también disyuntores diferenciales, pero en versión caja moldeada, de 40 a 250 amperes, de lo cual tiene una posibilidad de integrar una unidad de medida. Eso es para poder ajustar los tipos de curva en base al tiempo que yo requiero que este diferencial opere, ¿ya? Entonces, por eso tiene todos sus esquemas dentro de la electrónica, es configurable, es fácil de configurar y se puede determinar la curva para que yo determine el tiempo en el cual deseo que opere. Y tiene unidad de medida, eso iba a decir. Y finalmente el relé diferencial, que el relé diferencial es el diferencial en donde se utiliza para cargas mayores. Se utiliza de hecho para intensidades más grandes, desde 200 amperes hasta 3780 amperes, donde se acopla con un toroide, los cables pasan a través de este toroide. Tiene la capacidad de regular la sensibilidad, tiene la capacidad de regular el tiempo en el cual que yo requiero que opere. Entonces es un producto bastante interesante. Se utiliza principalmente para las máquinas eléctricas cuando ya las corrientes son muy grandes.
Y tenemos una novedad que es el reconectador automático Stop and Go. ¿Qué significa este interruptor? Este interruptor se acopla con un diferencial, de lo cual permite de que yo de forma remota, ¿cierto? A través de mi smartphone, mi celular, si hay algún tipo de falla, por ejemplo, yo estoy en otro lugar, no estoy, o estoy en la planta, estoy muy lejos, por ese motivo tengo una carga que es súper importante, es una carga crítica, de lo cual si este diferencial opera por fuga, yo desde el mismo teléfono puedo realizar que este se vuelva a reactivar. Tenemos una versión estándar y una versión autotest para poder presionar el test y que este opere. Así que también es un producto que nosotros tenemos, este se acopla a un diferencial y hace que en su mecanismo interno a través del teléfono pueda operar. Y bueno, ya dando el cierre a esta charla, sé que hay muchas preguntas, vamos a responder algunas de ellas. De hecho, la otra, lo más probable es que quizás las terminemos ahí lo veo con Alba, las vamos a responder por correo, así que para que estén tranquilos, porque la idea es que todas sus dudas queden respondidas. Entonces, como esta charla habla de seguridad, ¿cómo mejoro la seguridad entonces en mis instalaciones? Primero, dar cumplimiento al reglamento eléctrico en Chile, ¿ya? De hecho, nosotros impartimos mucha charla en base al nuevo reglamento y esto es producto de que la idea es que se le dé el cumplimiento. Yo entiendo que hay un contexto de costos y todo lo que se requiera o todo lo que me indiquen, pero esto principalmente es para la seguridad de las personas, para la continuidad operativa en la instalación y la idea es que esto para nosotros es un costo que se debe pagar. La seguridad no es gratis. Entonces, primer punto, dar cumplimiento al reglamento eléctrico en Chile. Segundo punto, instalar diferenciales, ya porque nos dimos cuenta con esta charla que es la única protección que protege a las personas. Las empresas deben establecer sus propios estándares de seguridad, ya es súper importante. De hecho, yo que trabajo mucho acá en el segmento de la minería, las plantas, muchas de las plantas a las cuales yo he visitado tienen sus propios estándares de seguridad en donde te dan charlas de inducción y eso es súper importante, ya para no tener accidentes. Los estándares deben ser específicos y no genéricos, ¿ya? Porque hay mucho estándar que a veces se utiliza o se escribe como se podrá utilizar, entonces eso se podrá es como un poco ambiguo, no es específico, y la idea es que sea, perdón, que no es específico, y la idea es que esto sea de forma específica, o sea, se debe cumplir esto, se debe acatar, etc. La idea es que los estándares deben ser específicos y no genéricos. Aumentar la capacitación orientada a la seguridad, que es súper importante. La idea es que toda la gente que esté trabajando en una planta se le dé este tipo de charlas, que las personas puedan tener capacitación en base a la seguridad. Exigir que todos los materiales o los elementos eléctricos que se utilicen cumplan con las normas de fabricación y cuenten con certificados de aprobación. Nosotros como Grupo Legrand tenemos gran parte de todos los certificados, todas las fichas técnicas. Te estás llevando un producto que es seguro, que te va a dar continuidad operativa, que va a operar en base a una falla. Entonces, acá hay un contexto, de hecho, de mercado que a mí en particular igual me da un poco de tristeza, porque hay mucho producto que se vende en el mercado que no son para instalar, pero se instalan, ¿ya? Hay mucho de eso en el mercado, que hay productos, porque no hay una norma que te prohíba vender, pero sí hay una norma que te establece instalar. Entonces, es importante, no todo equipo en el mercado se puede instalar, ¿ya? Entonces, por eso yo los invito a que se puedan seguir capacitando con nosotros en base a esto. Cuenten, exijan los certificados, exijan las fichas técnicas de los productos para saber cómo operan, cuál es su materialidad, etc. Y finalmente, si tienen dudas o no saben qué diferencial utilizar, pueden contactarnos. Nosotros tenemos una red de contacto en LinkedIn, me pueden hablar por ahí, pueden enviarme correos. Mi correo está, de hecho, al principio de la presentación. Y la idea es que ante cualquier duda, consulta, ustedes puedan contactarnos a nosotros. Nosotros hacemos barridos a las plantas, hacemos capacitaciones, así que es de nuestro interés que ustedes nos puedan contactar.
Así que eso, Alba, darte las gracias. No sé si vamos quizá a responder algunas preguntas. Ahí tú me comentas, me quedo a plena disposición. Espero que esto haya sido de su agrado. Muchas gracias Claro por que quedar sí. con nosotros. ¿Me escuchas, Miguel? ¿Sí? ¿Se escucha Muy bien? bien, muy bien. Ya, perfecto, Miguel. Muchas gracias por tu presentación. Excelente el contenido que preparaste para esta primera capacitación de esta especialidad. Te voy a dejar un par de preguntas porque la mayoría las fui respondiendo por el chat, así que te dejé algunas para el final. Así que aquí te las voy a ir colocando. Aquí nos dice Leonardo, el nuevo RIC habla de luces pilotos para los dispositivos de protección. Estos que nos presenta, ¿ya los incluyen? Sí, efectivamente, el nuevo reglamento habla de las luces piloto. De hecho, dice todo tablero sobre 3 circuitos debe tener protección, o sea, debe tener, debe ser visible que esté energizado. Las luces piloto es un requerimiento desde los 3 circuitos en adelante. Nosotros tenemos como Legrand una oferta para el segmento residencial en donde tenemos una luz piloto de un módulo en donde esta luz piloto te indica presencia de tensión y también las luces piloto en su estándar normal, que son las redondas que se utilizan en el tablero eléctrico. Exacto. Así que sí lo habla. Perfecto, gracias Miguelito. Vamos con la siguiente pregunta, te la voy a colocar acá. Y nos preguntaba Senel, nos decía, ¿se pueden adquirir los productos directamente en Legrand? Nosotros, como Legrand, no vendemos nada directo, sin embargo, todo lo vendemos a través de distribuidor. Senel, no hay ningún problema, de hecho, que nos puedas contactar, ver la zona geográfica de Chile donde tú vives, porque yo soy actualmente de Antofagasta, entonces quizás estamos súper lejos, no lo sé. Entonces, la idea es que se pueden conseguir los productos siempre, ¿sí? Esto es a través del canal de la distribución, en donde tenemos una red de distribuidores muy grandes para poder comprar nuestros productos. Eh, Eso, así que si tienes dudas dónde comprar, puedes contactarme, dejé mi correo ahí, no hay ningún problema. Eso. Gracias, Miguelito. Sí, Senel, y tan solo ampliar un poquito, nosotros ahora tenemos lo que es Betty Chino Store para productos Betty Chino, así que si estás buscando ya más productos del tipo Betty Chino, te invitamos a revisar nuestra página de Betty Chino Store y ahí vas a encontrar algunas de nuestras referencias. Si es ya todo un poco más Legrand, entonces a través de nuestros distribuidores, como dice Miguelito, te puedes contactar con él, podemos ubicar el stock de lo que necesitas para que puedas adquirir esos productos. Genial. Listo, última, nos dice que es de La Serena, Miguelito. Entonces ahí te contactas. Ah, ya. Sí, sí, genial. Nosotros te brindamos apoyo. Ahí recuerda anotar, mi correo es súper fácil igual, es miguel.catalan@legrand.com, ¿ya? Así que es muy fácil de aprender. Miguelito, vamos con un par de preguntas más por el tiempo y finalizamos, pero casi todas las dejamos respondidas a través del chat. Entonces, Daniel nos dice, ¿hasta cuántos diferenciales puedo conectar a un protector omnipolar? Cabe mencionar que el protector de corte omnipolar se utiliza para los tableros generales, los tableros de distribución, tableros general auxiliares, y el corte omnipolar es el protector de cabecera. Dentro del reglamento se indica solo un punto que está relacionado con la Tierra, en donde yo puedo utilizar un diferencial de 300 mA que esté aguas abajo de la protección de corte omnipolar, solo si se cumplen las condiciones de Tierra que nosotros vimos, que es sobre 20 ohm. Cuando la Tierra tiene una resistencia muy alta, la idea es que siempre sea la resistencia de la Tierra muy baja, pero cuando es sobre 20 ohm hasta 80 ohm es donde se puede conectar un diferencial. La idea, de hecho, ahí depende, es que hay un contexto bastante denso en el punto del reglamento, pero en estricto rigor los diferenciales siempre van aguas abajo en el tablero, o sea, sí, con un tablero eléctrico, ya no van asociados a una protección de corte omnipolar, solo en el punto de tierra es donde puedes hacer eso. Espero que haya quedado claro igual la respuesta. Perfecto, Miguelito. Y bueno, estamos. Muchas gracias a todos. Gracias, Miguel. Ahí ya tenemos casi todas las preguntas contestadas. Les dejamos igual aquí, les voy a dejar el correo de Miguel. Voy a volver a colocar la lámina donde están los datos de Miguel Catalán y le pueden escribir a él o nos pueden escribir también a nosotros. Ok, Legrand Academy
chile@legrand.com. Y ahí, bueno, vamos a estar para apoyarlos, para ayudarlos en lo que necesiten, también dejarlos desde ya invitados al próximo webinar. Este es el primero de 5, así que el próximo lunes a la misma hora vamos con el segundo webinar donde vamos a estar hablando exactamente de los interruptores termomagnéticos en formato modular, y así vamos a seguir continuando con este ciclo y con esta especialidad. Así que muchas gracias, les dejo una muy breve encuesta de satisfacción en pantalla y bueno, desde acá les mando un gran abrazo a todos, desde Santiago, a ti también Miguelito, muchas gracias y nos vemos entonces el próximo lunes a los que nos van a seguir acompañando durante el ciclo. Un gran abrazo y que estén muy, muy bien. Gracias. Chao, chao. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores, 172 compañías adquiridas, 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.